¿cuáles son las cosas que tienes que saber para comenzar a nombrar los compuestos orgánicos? Para iniciar esta introducción a la nomenclatura de compuestos orgánicos, primero que todo vamos a recordar que la química orgánica es esa química que se fundamenta en el estudio de 4 principales átomos, que son el átomo de carbono, el átomo de hidrógeno, el átomo de oxígeno y el átomo de nitrógeno. Estos son los 4 elementos fundamentales con los cuales vamos a conformar las estructuras moleculares de los compuestos orgánicos. Sin embargo, en otras ocasiones podemos encontrar que vamos a tener compuestos como el fósforo y como el azufre. Por eso podemos decir que la química orgánica es esa química del chon o del chomps. ¿Listo? Entonces, para poder comenzar a nombrar los compuestos orgánicos, vamos a recordar cuál es la cantidad de enlaces que puede formar cada uno de estos 4 principales elementos que conforman los compuestos orgánicos. Entonces, comencemos con el carbono. Bueno, el átomo de carbono es ese elemento que está ubicado en el periodo 2 y grupo 4A de la tabla periódica. Por ahora, vamos a decir entonces que, como está en el grupo 4A, le faltan 4 electrones para alcanzar el octeto y por tanto puede formar hasta 4 enlaces covalentes. Entonces, podemos formar esos 4 enlaces de la siguiente manera. Si tenemos un átomo de carbono, podemos poner un enlace en cada uno de sus sentidos. Si, por ejemplo, queremos formar enlaces dobles, entonces podemos escribir el átomo de carbono con un enlace doble y 2 enlaces sencillos. También podemos tener el átomo de carbono con 2 enlaces dobles. O podemos tener el átomo de carbono con un enlace sencillo y un enlace triple. Vemos que estas son todas las formas en las cuales puedo combinar el carbono en una estructura molecular orgánica debido a que como solo forma 4 enlaces, entonces no puedo tener otro tipo de combinaciones entre dobles, triples y enlaces sencillos. Listo, si todos son sencillos los tendría de esta manera. Si llego a formar uno doble, quedarían 2 sencillos. Si llego a formar uno doble, podría formar otro doble, pero nunca un triple. Listo, y si tengo un triple, solamente me quedaría faltando un enlace para poder alcanzar a compartir los electrones que le hace falta para alcanzar el número 8. Y por tanto, si ya tiene 3, entonces solo queda faltando un enlace que puede formar un enlace sencillo. Listo, vamos para el átomo de hidrógeno. Bueno, el átomo de hidrógeno, que es ese elemento que está ubicado en el periodo 1 y grupo 1A, es el átomo más sencillo de todos, ya que solamente tiene un electrón. Entonces, el octeto se forma, el octeto de él, o el orbital, el primer orbital de él, se alcanza a llenar con 2 electrones. Entonces, cuando comparte uno y le comparten otro, solamente queda con 2 electrones y ya alcanza el octeto. Listo, entonces, el hidrógeno solamente puede formar un enlace. La forma entonces en la que se puede combinar el hidrógeno únicamente es esta, debido a que como solo forma un enlace, entonces solo tiene la opción de estar de esta manera en una estructura molecular orgánica. Vamos para el átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno es un átomo que está ubicado en el periodo 2 y grupo 6A de la tabla periódica. El hecho de que esté en el grupo 6A quiere decir que le faltan 2 electrones para alcanzar el octeto y por tanto tiende a formar 2 enlaces para que le compartan esos 2 electrones que le hacen falta. Vamos entonces a ver las formas en las que el oxígeno se puede combinar. Como el oxígeno se combina con enlaces dobles, entonces puede existir de esta manera oxígeno con enlace doble, o puede existir oxígeno con un enlace sencillo en un sentido y otro enlace sencillo en otro sentido. Listo, no existe otro tipo de combinación ya que no puede formar enlaces triples porque no se puede pasar del octeto y no hay otro tipo de combinación entre enlaces dobles y sencillos,
ya que solo puede formar uno doble y ya con eso se gasta todos los enlaces que puede utilizar. Por tanto, lo vamos a encontrar en las moléculas orgánicas combinado de cualquiera de estas dos formas. Vamos para el átomo de nitrógeno. Listo, tenemos entonces el cuarto elemento, que es el nitrógeno, para formar compuestos orgánicos. Es aquel que está ubicado en el periodo 2, grupo 5A. Por tanto, así podemos entonces decir que la química del chon o la química orgánica es aquella química conformada por el primer elemento, el más básico de todos, que es el hidrógeno, y tres consecutivos, que son el 4A en el periodo 2, el 4A, el 5A y el 6A, que corresponden al carbono, nitrógeno y oxígeno. Listo. Entonces, ¿cuáles son las formas en las cuales vamos a encontrar al nitrógeno combinado en una molécula orgánica? Tenemos que el nitrógeno, como está en el grupo 5A y como vimos en los anteriores, ¿cuántos enlaces puede formar entonces? 3, para que alcance la ley del octeto. Entonces podemos decir que el nitrógeno puede formar así 3 enlaces sencillos, porque puede formar 3 enlaces, puede formar un enlace doble y quedaría faltando un enlace sencillo para que alcance los 3, o podría formar un enlace triple. Y estas son las 3 formas en las cuales yo voy a encontrar al nitrógeno combinado en una molécula orgánica. Listo. Ahora, ya que sabemos cómo van a estar combinados los 4 elementos más importantes y cuáles son esos elementos, entonces vamos a ver el tipo de moléculas en los cuales lo podemos encontrar. Conociendo los tipos de enlaces que puede formar cada uno de los 4 átomos principales, vamos entonces a ver cómo se pueden combinar, cómo podemos combinar cada uno de estos con estos otros. Como sabemos, son los 4 átomos principales, entonces normalmente el hidrógeno se va a combinar con el carbono, se puede combinar también con el oxígeno y con el nitrógeno, listo, pero normalmente lo vamos a encontrar con el carbono. Y recordemos que si solo forma un enlace, entonces va a estar unido únicamente a los carbonos donde hay enlaces sencillos, porque enlace sencillo con enlace sencillo, es decir, aquí puedo poner 4 hidrógenos o aquí puedo poner 2. Nunca del doble enlace puedo poner hidrógeno, ni del doble ni del triple, porque este solo puede formar uno. Entonces entre ellos dos tiene que ser uno simple. El oxígeno se podría combinar, por ejemplo, con el carbono en este doble enlace o en estos dos dobles enlaces. En cualquiera de estas dos opciones se pueden combinar, por ejemplo el oxígeno de esta manera. Y el oxígeno con el enlace sencillo se puede combinar con cualquiera de estos otros. ¿Listo? El nitrógeno con enlaces sencillos normalmente lo vamos a ver con hidrógeno, también puede ir unido a carbonos, ¿listo? Y a oxígenos, pero entonces enlaces sencillos se va a unir con este carbono o con este, o por ejemplo con este oxígeno y este hidrógeno. Este nitrógeno que tiene enlace sencillo y tiene enlaces dobles se podría unir con el enlace doble con este oxígeno o con estos carbonos. Y el nitrógeno con enlace triple normalmente lo vamos a ver unido con carbono, porque vemos que solamente son los dos elementos que pueden formar enlaces triples. Entonces, teniendo esa base de combinaciones, vamos a comenzar a formar estructuras y vamos a ver cómo identificar a qué familia pertenece cada una de esas estructuras según las combinaciones de estos átomos que tengamos. Bueno, la primera gran familia que tenemos es la familia de los hidrocarburos. Escribí esta C de carburos aquí en mayúscula intencionalmente para demostrar que la palabra hidrocarburo hace referencia a hidro de hidrógeno y carburo de los posibles carbonos que podemos combinar. Entonces, los hidrocarburos van a tener 3 subgrupos que van a ser los alcanos, los alquenos y los alquinos. Listo, entonces los hidrocarburos son aquellos compuestos que van a estar combinando carbono e hidrógeno, y entonces la única diferencia entre estos 3 es el tipo de enlace que vamos a utilizar. Entonces, los alcanos utilizan siempre enlace sencillo, es decir que vamos a tener únicamente este tipo de carbono. Los alquenos van a tener enlaces dobles, o sea que podemos tener estos dos tipos de carbonos,
y los alquinos van a tener enlaces triples. Ahora ustedes van a preguntar, ¿y qué pasaría si tengo enlaces dobles con enlaces sencillos, o enlaces triples con enlaces dobles, o enlaces triples con enlaces sencillos? Siempre prima el que mayor número de enlaces tiene. Entonces, si yo tengo una estructura larga donde tengo enlaces sencillos, enlaces dobles y enlaces triples, la estructura corresponde a un alquino. Si su máxima cantidad de enlaces en un carbono es de 2, entonces su estructura corresponde a un alqueno. Y si no tiene enlaces dobles ni triples, sino que todos son sencillos, entonces su estructura corresponde a los alcanos. Vamos a ver un ejemplo para cada uno. Perfecto, entonces estas tres moléculas corresponden a las moléculas de etano, eteno y etino. Y siempre vamos a terminar su nombre según lo que sea. Es decir, si es un alcano termina en ano, si es un alqueno termina en eno, y si es un alquino termina en ino. ¿Listo? Por tanto, este compuesto se llama etano, este se llama eteno y este se llama etino. Y estos son los tipos de hidrocarburos que puedo formar a partir de estas combinaciones. Obviamente vamos a tener luego estructuras mucho más largas, mucho más complejas, con mayor número de carbonos, estructuras a las cuales el nombre no lo vamos a sacar tan fácil, pero que con toda seguridad, si solamente tienen carbono e hidrógeno, van a ser hidrocarburos y fácilmente vamos a poder identificar a qué familia pertenece. Listo, vamos entonces a ver el siguiente grupo o familia. Bueno, la segunda familia corresponde a los compuestos aromáticos. Los compuestos aromáticos son aquellos que se fundamentan en la estructura del benceno. El benceno es esa estructura que vemos acá, cíclica de 6 carbonos, pero vemos que tiene intercalados enlaces sencillos con enlaces dobles. ¿Listo? También lo podemos encontrar de la siguiente manera, sin los enlaces dobles y con un círculo en la mitad que corresponde a una resonancia que se genera al cambiar esos enlaces a los enlaces simples. Entonces, por ejemplo, este enlace doble cambiaría para acá, entonces este sencillo se vuelve doble, pero este doble se vuelve sencillo, y todos van intercambiando siempre así. Y va a haber uno doble, uno sencillo, uno doble, uno sencillo siempre, pero van a ir rotando su composición. Entonces, los compuestos aromáticos se basan en la estructura del benceno. Si recordamos entonces que el carbono puede formar solo 4 enlaces, podemos verificar lo siguiente. Veamos que si yo tengo la estructura como la tenía antes, con los dobles enlaces ubicados en ciertas posiciones, entonces podría decir que cada uno de los carbonos tiene 4 enlaces. Fijémonos, este tiene 1, 2, 3, 4 a su alrededor, este tiene 1, 2, 3, 4 a su alrededor, y así sucesivamente cada carbono tiene 4 enlaces. Y recordemos que el hidrógeno siempre forma enlaces sencillos. Sin embargo, los compuestos aromáticos no se quedan en la estructura del benceno. También pueden tener estructuras mucho más complejas, por lo que estos hidrógenos se pueden eliminar y comenzar a poner en esta parte ramificaciones. Entonces pongo la letra R, y por ejemplo esta R', que lo que indican es que voy a poner pegado de este benceno una cadena, por ejemplo puede ser un hidrocarburo más largo. Entonces esta R, que significa radical o ramificación, puede estar constituida por una cadena de carbonos. Por ejemplo, esto que estoy escribiendo acá es aquello que yo puedo llamar, por ejemplo, un radical. Cada carbono tendría igual 4 enlaces y cada hidrógeno un enlace. Entonces esto es otro aromático un poco más complejo. ¿Listo? Vamos a la tercera familia. Bueno, tenemos al grupo de los alcoholes, que son compuestos que están formados por una cadena de hidrocarburos, carbonos e hidrógenos, unido a un OH. Tenemos que fijarnos que ese OH no esté unido a un carbono, que esté unido a otros átomos diferentes a hidrógeno, porque podemos confundirlo con una de las familias
que siguen a continuación. Entonces, por el momento, vamos a decir que los alcoholes son estructuras cualquiera solo de carbono e hidrógeno que estén unidos a OH. Entonces, vamos a representar, por ejemplo, el siguiente compuesto. Este señor de acá que estoy dibujando se llama etanol. El etanol es un compuesto que está constituido por 2 carbonos, 6 hidrógenos, muy similar al primer alcano que dibujamos, pero a diferencia de ese alcano tiene un oxígeno entre el carbono y el hidrógeno. ¿Listo? Entonces, el tener solamente este OH en esta posición indica que ese compuesto es un alcohol y no un alcano. Bueno, los éteres corresponden a sustancias que tienen oxígeno para unirlas, es decir, vamos a tener una cadena de hidrocarburos cualquiera unido a un oxígeno unido a otra cadena diferente de hidrocarburos, por eso la prima. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Tenemos un carbono unido a 3 hidrógenos y por acá le vamos a poner un oxígeno, pero ese oxígeno va unido directamente a otro carbono. Entonces, fijémonos muy bien que entre estos 2 carbonos tenemos un oxígeno y yo puedo tener estas estructuras diferentes. Por ejemplo, esta de este lado es un solo carbono y esta del otro lado R' va a ser con 2 carbonos. Entonces, podríamos representarlo de la siguiente manera, completando sus enlaces con hidrógenos. Y este sería un éter. ¿Cuál éter sería? El etil-metiléter. Por el momento sabemos entonces que los éteres son compuestos que están unidos por el oxígeno en el medio para 2 hidrocarburos diferentes. La siguiente familia corresponde a la familia de los aldehídos. Los aldehídos son compuestos que tienen el carbono, el hidrógeno y el oxígeno en su estructura y que pueden ir unidos a cualquier cadena de hidrocarburos. ¿Listo? Entonces, este carbono, que es un carbono terminal, es decir, que está en un extremo de la molécula, no puede estar en el medio, va a estar unido al átomo de hidrógeno una vez y unido con doble enlace al átomo de oxígeno. Entonces vamos a tener siempre esta estructura en una esquina del aldehído. Por ejemplo, tenemos un compuesto que tiene 2 carbonos unido a la estructura del aldehído. Entonces ponemos acá los hidrógenos y en lugar del último hidrógeno de este lado vamos a unir la estructura del aldehído. Entonces pueden existir estructuras más largas, esta tiene 3 carbonos, pueden existir de 4, de 5, estructuras ramificadas mucho más complejas, pero sabemos que si termina una esquina en doble enlace con oxígeno y enlace sencillo con hidrógeno, que es la única forma en que se puede combinar el hidrógeno, entonces esta estructura va a corresponder a un aldehído. La siguiente familia corresponde a la familia de las cetonas. Las cetonas son compuestos que tienen carbono para unir a 2 ramificaciones diferentes, o incluso pues pueden ser iguales, pero van a ser 2 ramificaciones en un carbono que tiene doble enlace con un oxígeno. Vamos a escribir el siguiente ejemplo. Digamos que tengo la cetona de esta parte y vamos a escribir para acá, por ejemplo, la molécula de metano, que sería un solo carbono, y tenemos de este lado, digamos, la molécula de etano, que sería 2 carbonos, y recordemos que siempre rellenamos con hidrógenos para alcanzar los 4 enlaces del carbono. Entonces cada carbono queda con 4 enlaces y cada hidrógeno con un enlace. Familia de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son compuestos que, al igual que los aldehídos, tienen carbono en uno de sus extremos. Entonces, ¿qué vamos a mirar en ese extremo? Que ese carbono esté unido con doble enlace oxígeno, igual que en el aldehído, pero a diferencia del aldehído,
el otro enlace no es con hidrógeno solamente, sino con oxígeno y luego con hidrógeno. Listo. Entonces, si tenemos COOH, va a ser ácido carboxílico. No lo vamos a confundir con el aldehído que corresponde a esta estructura que no tiene ese oxígeno de esa parte. Listo. Entonces, si tiene oxígeno acá, sabemos que corresponde a un ácido carboxílico. Vamos a escribir el siguiente ejemplo. Digamos que tenemos entonces el siguiente ácido carboxílico. Una ramificación de un carbono, doble enlace con oxígeno e hidrógeno. Se puede representar de esta manera enlace sencillo, oxígeno, enlace sencillo, hidrógeno, o puedo eliminar este enlace sencillo y escribir el hidrógeno junto con el oxígeno y no hay ningún problema. Los ésteres son compuestos muy similares a los ácidos carboxílicos, pero en lugar de tener esta estructura en un extremo, la puedo tener en medio de la molécula debido a que después de este oxígeno vamos a tener otra ramificación y no al hidrógeno. Entonces, la diferencia radica en que acá tengo al hidrógeno en los ácidos carboxílicos o una ramificación de carbonos con hidrógenos en los ésteres. Entonces, si yo escribiera el mismo ejemplo del ácido carboxílico anterior, tendríamos que entonces acá formaríamos esta molécula que corresponde a un ácido carboxílico si yo escribo de este lado la H. Pero si yo no tengo H, sino que lo que tengo es otra estructura con carbonos e hidrógenos, entonces esa estructura ya corresponde a un éster. Esa pequeña diferencia hace que esa molécula pertenezca a una familia diferente, por eso debemos poner mucho cuidado para no confundirlos. Y recordemos que estos son únicamente ejemplos y que las moléculas pueden ser mucho más complejas. Las aminas corresponden a todos aquellos compuestos que contienen nitrógeno en su estructura. Vamos a tener aminas primarias, que son aquellas que tienen una ramificación unida a NH2 en un extremo. Tenemos aquellas que tienen nitrógeno y a partir del nitrógeno obtenemos dos ramificaciones, o podemos tener un nitrógeno central desprendiendo tres ramificaciones. Esta sería entonces la amina terciaria, primaria, secundaria y terciaria. Vamos a ver un ejemplo para cada uno. Esta sería una amina primaria. Esta sería una amina secundaria. Y esta sería una amina terciaria. Listo, entonces las aminas las vamos a reconocer porque es una combinación de hidrocarburos con nitrógeno. La siguiente familia corresponde a la familia de las amidas. La familia de las amidas es aquella familia que en su estructura tiene al carbono con un enlace doble unido al NH2. Entonces, si en su estructura encontramos carbono con enlace doble a oxígeno unido a nitrógeno con dos enlaces a hidrógeno, entonces la estructura corresponde a una amida. La familia de los nitrilos es esa familia que en su estructura tiene carbono unido con triple enlace al nitrógeno. Entonces, un posible ejemplo para esta estructura puede ser un carbono sencillo unido a la estructura que corresponde al carbono con triple enlace al nitrógeno. Y vemos que acá vamos a tener los elementos con su cantidad completa de enlaces que pueden formar, el carbono con 4, el nitrógeno con 3 y los hidrógenos con un enlace.